Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por AQ hoy. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa fantástico, ya sea que es tu copyright N comenzando su mau más menos sana, disfrutando de un cafecito por la tarde o relajándose al final del dúa. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las actrices turcas muy queridas y exitosas a nivel internacional, Hande Erupar Rafael. Lo escucharon bien. Hoy vamos a hablar de Hande. Pero no vamos a repasar su filmografía, ni a analizar sus looks mood SIQ superíndice 3 Nikos. No. Hoy vamos a explorar un lado de Hande que rara vez vemos. Un lado mood íntimo, mood personal. Un lado que hasta hace poco permaneció oculto tras los flashes y las alfombras rojas. Prepárense porque vamos a desentrar más menos el misterio de Truth, de unas fotos sin copyright ditas que han impactado a sus fans y a la prensa del corazu superíndice 3N. Antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas al canal. No te perderás ninguno de mis vídeos con chismecito fresco y contenido exclusivo. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un vídeo nuevo. Gracias por el apoyo. Ahora vayamos al grano. Hande Erupar Rafael, como todas las celebridades de su calibre, ha sabido mantener un cierto control sobre su imagen pública. Aunque comparte momentos de su vida personal en redes sociales, siempre ha existido una línea clara entre lo que muestra y lo que prefiere mantener en privado. Sin embargo, recientemente unas imágenes inesperadas han salido a la luz, generando un revuelo mediático y despertando la curiosidad de sus seguidores. Estas fotos aparentemente filtradas muestran a Hande en situaciones cotidianas, relajada, sin maquillaje y en entornos que distan mucho de la glamour y el brillo al que estamos acostumbrados a asociarla. En algunas se le ve compartiendo momentos familiares, jugando con sus sobrinos, riendo a carcajadas con sus amigos cercanos. En otras aparece disfrutando de la naturaleza, practicando senderismo, contemplando un paisaje. Son instantes robados, capturas espontáneas que revelan una faceta mood autocopyrightica y vulnerable de la actriz. Pero, ¿qué copyright es lo que ha causado tanto revuelo? Pues en primer lugar, el hecho de que estas imágenes hayan salido a la luz sin su consentimiento. Esto ha generado un debate sobre la privacidad de las figuras públicas y los límites del interu copyright mediático. ¿Hasta qué copyright punto es justo invadir la intimidad de alguien, por muy famoso que sea? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de los medios y el respeto a la vida personal de los demás. En segundo lugar, estas fotos han humanizado a Hande de una manera que tal vez no habíamos visto antes. La hemos visto en portadas de revistas, deslumbrando en alfombras rojas, interpretando personajes complejos en la televisión superíndice 3N. Pero rara vez la hemos visto simplemente siendo ella misma, sin filtros ni artificios. Estas imágenes nos recuerdan que detrás de la estrella, hay una persona como cualquier otra, con sus alegrías, sus preocupaciones y sus momentos de desconexión superíndice 3N. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. Porque si bien algunas personas han criticado la filtración superíndice 3N de estas fotos, argumentando que es una violación superíndice 3N a su privacidad, otras las han recibido con entusiasmo, celebrando la oportunidad de conocer un poco a la verdadera Hande. Muchos fans han expresado su admiración superíndice 3N por su belleza natural, su sencillez y su cercanía. Han elogiado su valentía al mostrarse tal como es, sin preocuparse por las expectativas o los estereotipos. De hecho, algunos expertos en imagen pública han sido más menos alado que esta situación superíndice 3N podrá incluso beneficiar a Hande a largo plazo. Al mostrarse autocopyrightica y accesible, podrá fortalecer su conexión superíndice 3N con sus fans y generar una mayor empatia por parte del público. En un mundo cada vez más saturado de imágenes perfectas y vidas aparentemente idílicas, la autenticidad es un valor cada vez más apreciado. Pero, ¿qué copyright piensa Hande de todo esto? Hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública al respecto. Sin embargo, fuentes cercanas a ella han revelado que se siente molesta y decepcionada por la filtración superíndice 3N de estas fotos, pero que también copyright N estuvo agradecida por el apoyo y el cariño más menos o que ha recibido de sus fans. Es importante recordar que Hande, como cualquier otra persona,
tiene derecho a proteger su privacidad y a decidir qué copyright aspectos de su vida quiere compartir con el público. La fama no deberá ser un precio a pagar por la copyright vida de la intimidad. Y como sociedad debemos ser muy conscientes de los límites del interu copyright ese medio tico y respetar la dignidad de las personas, independientemente de su nivel de popularidad. En fin, la situación superíndice 3N nos ha dejado mucho que pensar. Nos ha recordado la importancia de la privacidad, el valor de la autenticidad y la necesidad de ser muy empáticos con las figuras públicas. Y sobre todo nos ha brindado la oportunidad de conocer un poco a la verdadera Anderu Parrafoel, ayu de la actriz y la celebridad. Así que resumiendo un poco lo que hemos visto hoy, hemos explorado el impacto de unas fotos sin copyright ditas de Anderu Parrafoel que han salido a la luz, generando un debate sobre la privacidad de las figuras públicas y el valor de la autenticidad. Hemos analizado las diferentes reacciones que han suscitado estas imágenes, tanto positivas como negativas, y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la intimidad de los DMU-S. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta poder compartir con ustedes este tipo de contenido, que nos permite conocer un poco a fondo a nuestras celebridades favoritas y reflexionar sobre temas importantes. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la filtración superíndice 3N de estas fotos fue una violación superíndice 3N a la privacidad de Ande? ¿O creen que es legítimo el interu copyright ese del público por conocer su vida personal? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y generar debates interesantes. Y por supuesto antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchas gracias por ver. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao. Ampliación de la noticia, el torbellino mediático y las implicaciones éticas de la filtración Pero esperen, AQ no termina la cosa. Vamos a profundizar aún en este embrollo y a analizarlo desde diferentes perspectivas. Porque como les dije al principio, este tema es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. La filtración superíndice 3N de estas fotos no solo ha puesto en el tapete la cuestión superíndice 3N de la privacidad de las celebridades, sino que también copyright N ha desatado una serie de interrogantes sobre la responsabilidad de los medios de comunicación superíndice 3N, el papel de las redes sociales y el impacto que todo esto tiene en la salud mental de las figuras públicas. Para empezar, hablemos de los medios. ¿CU superíndice 3 mo consiguieron estas fotos? ¿Q copyright N las filtrus superíndice 3? ¿Q copyright motivaciones agua de truth S de esta acción superíndice 3N? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho muchos fans y expertos en el tema. Algunos apuntan a la posibilidad de que un paparazzi haya logrado capturar estas imágenes de forma clandestina, mientras que otros sugieren que podría tratarse de una venganza personal o de un intento de sabotear la imagen de Ande. La verdad es que hasta el momento, no hay ninguna respuesta clara al respecto. Lo que es evidente es que los medios han aprovechado al máximo esta situación superíndice 3N para generar noticias y atraer tráfico a sus páginas web. Desde titulares sensacionalistas hasta análisis exhaustivos, la historia de las fotos filtradas de Ande ha sido omnipresente en los medios de comunicación superíndice 3N turcos e internacionales. Y como suele suceder en estos casos, la información superíndice 3N a menudo se ha visto distorsionada o exagerada, con el fin de crear ese impacto y generar ese clics. Y luego esto en las redes sociales. Las redes sociales. Un arma de doble filo que puede catapultar a la fama a alguien o hundirlo en el olvido. En este caso, las redes sociales han sido el principal canal de difusión superíndice 3N de las fotos filtradas. Miles de usuarios han compartido las imágenes, comentado sobre ellas y expresado sus opiniones al respecto. Y como era de esperar, no todos los comentarios han sido positivos. Si bien muchos fans han mostrado su apoyo y admiración superíndice 3N a Ande, otros han aprovechado la oportunidad para criticarla, juzgarla e incluso insultarla.
Algunos han cuestionado su belleza natural, otros han criticado su estilo de vida y otros, simplemente, han manifestado su envidia y resentimiento. En fin, lo de siempre en las redes sociales. Pero lo que me parece muy preocupante de todo esto es el impacto que esta situación superíndice 3N puede tener en la salud mental de Ande. Imaginen por un momento estar en su lugar. Ver CEU superíndice 3 fotos íntimas de su vida privada se difunden por todo el mundo sin su consentimiento. Leer comentarios negativos y ofensivos sobre su persona. Sentir que su privacidad ha sido violada y que su imagen ha sido mancillada. Debe ser una experiencia terriblemente dolorosa. Y es que a menudo olvidamos que las celebridades son personas de carne y hueso con sentimientos y emociones como cualquier otra. Creemos que por ser famosas y tener dinero, están inmunes al dolor y al sufrimiento. Pero la realidad es que son igual de vulnerables que nosotros y que este tipo de situaciones pueden tener un impacto devastador en su bienestar emocional. De hecho, varios estudios han demostrado que las celebridades son muy propensas a sufrir problemas de ansiedad, depresión superíndice 3N y adicciones que la población superíndice 3N general. Y esto se debe en gran parte a la presión superíndice 3N constante a la que están sometidas, al escrutinio público incesante y a la falta de privacidad. Por eso me parece fundamental que como sociedad seamos muy conscientes de los límites del interu copyright medio tico y que respetemos la dignidad y la privacidad de las figuras públicas. No podemos seguir normalizando la invasión superíndice 3N de la intimidad, la difusión superíndice 3N de rumores y la crítica destructiva. Debemos exigir a los medios de comunicación superíndice 3N que sean muy responsables y que prioricen la condieresis copyright tica y el respeto por encima del sensacionalismo y el afán de lucro. Y también copyright N debemos ser muy cuidadosos con lo que publicamos y compartimos en las redes sociales. Antes de comentar o difundir una información superíndice 3N, debemos preguntarnos si es verdadera, si es necesaria y si es respetuosa. No podemos contribuir a propagar el odio y la desinformación superíndice 3N. En el caso específico de Ande Eru Parrafoel, creo que es importante que le brindemos todo nuestro apoyo y cariño más menos o. Que le hagamos saber que estamos con ella y que admiramos su talento y su belleza, tanto por dentro como por fuera. Que no permitamos que esta situación superíndice 3N la defina, y que la empoderemos para que siga brillando con luz propia. Y también copyright N creo que es importante que aprendamos de esta experiencia y que reflexionemos sobre el papel que jugamos como consumidores de información superíndice 3N y como usuarios de redes sociales. Que seamos muy críticos, muy responsables y muy empáticos. Porque al final del día, todos somos seres humanos y todos merecemos respeto y dignidad. Y la fama no deberá ser una excusa para vulnerar nuestros derechos y nuestra privacidad. Así que ya lo saben, este es un tema que va mucho muy allá de unas simples fotos filtradas. Es un tema que nos invita a reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos y sobre los valores que queremos promover. Y es un tema que nos concierne a todos, porque todos somos parte de esta historia. Espero que esta ampliación superíndice 3N de la noticia les haya resultado interesante y reveladora. Me encanta poder compartir con ustedes este tipo de análisis, que nos permiten ir muy allá de la superficie y profundizar en los temas que realmente importan. Ahora, como siempre, me gustaría saber qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los medios de comunicación superíndice 3N han actuado de forma con diéresis copyright tica en este caso? ¿Creen que las redes sociales han contribuido a exacerbar la situación superíndice 3N? ¿Qué copyright creen que se puede hacer para proteger la privacidad de las figuras públicas? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y generar debates constructivos. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchas gracias por ver. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao.